Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, todo correcto, que esté todo marchando de manera increíble y que bueno, la realidad es que han estado pasando cosas muy interesantes en las últimas horas. Sobre el final del video vamos a ver algo maravilloso de don Tomás Roncero, que no es que me parezca una persona brillante y de hecho muchas veces me habrán escuchado decir lo mismo, que realmente me parece que es ese tipo de perfil de personajes que no le hace nada bien al Real Madrid en muchas cosas y bueno, la realidad es esa, pero creo que cuando está bien afiladito, toca decir la verdad. Siempre he dicho estas cosas, de hecho he reaccionado a personajes aquí dándoles la razón, personajes que a muchos del madridismo no les cae bien, pero al final yo soy ese tipo de personas que si así muy tonto me parezca alguien, si alguien dice algo muy interesante para mí, lo tengo que decir y reconocérselo, ¿no? Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es que me acompañen hasta el final de este video. Antes de arrancar, recuerden que estos videos siempre los voy a capitular, es decir que en la parte de abajo del video, en la descripción y también aquí en la barrita que sale en YouTube, van a poder ver los capítulos. Es decir, si quieren ir específicamente a un punto, pueden ir directamente a eso y realmente eso les va a ayudar a avanzar un poco más rápido. Así que bueno, vamos a darle play, pero ya. Y bueno, amigos, para empezar quería mostrarles estos dos videos de inteligencia artificial que me han parecido maravillosos, hablando de Rodri y el posible fichaje por el Fútbol Club Barcelona, que se ha ido como dilatando. Entiendo que es normal dentro de una negociación, pero les voy a decir algo muy claro, muy específico. Donde el Fútbol Club Barcelona no acabe fichando a Rodri, el ridículo va a ser histórico, monumental y pocas veces visto en el fútbol. Así que mucha atención, vamos a darle play a este primer video. Ahora que dejamos en ridículo al Real Madrid, te vas al Barcelona por 40 milloncitos, mi Rodri. No, la puerca, el City está pidiendo 80 como mínimo. No me salgas con que solo me trajiste 40, güey. 80 mínimo. Pero Laporta, estos son billetes de Monopoly. No mames, dijiste que ya no había deudas y me iban a comprar sí o sí, carajo. Vende tu casa o vende tus autos, pero consigue plata. No puedo regresar a rogarle al Madrid, no mames la puerca. Cálmate, mi muchacho chulo, que de aquí salimos bien peinados. Al jeque lo convenzo con mi guapura y palabrería. ¿Qué pasa aquí, mis cuates? Escuché por ahí que les falta lana para completar el fichaje del jugador. Para nada, mi jeque, aquí traemos pura platita fresca de la buena lista para firmar hoy. Aquí hacemos negocios serios con equipos verdaderamente grandes y dinero real. No me vengas a jugar al Monopoly. Mi jeque hermoso, préstame 40 milloncitos que te los pago mañana mismito, te lo juro por mi mamita chula. Ya no te voy a prestar ni un pinche peso, viejo descarado. Junten sus chuches y se me van largando de mi oficina. Ándale, no seas gacho, mi jequito lindo. Mira que en el Barcelona te ponemos una estatua bien perra si me tiras paro. No mames, la puerca, nos votaron por tu culpa. Me dijiste que tenías dinero, ahora ni al Madrid puedo volver. No llores, mi Rodri. Mañana vendemos paletas en la esquina y juntamos los 40 de volada. No puedo creerlo. Aquí está la cuenta que ha subido este video. Siempre les hacemos les ponemos esa facilidad para que puedan encontrar las cuentas por si a alguien le interesa seguir este tipo de contenido. A mí me parece maravilloso y reír un poquito en medio de tanta adversidad también es bueno. Y bueno, amigos, me he encontrado otro igual, o sea, por eso hice ese corte ahí tan raro, porque los dos van de la mano con el tema de la IA. Creo que es el mismo, no es otro canal de Paul Madrid. Vamos a ver. Rodri, ayudando a contar euros para ver si pueden ficharlo. A ver, sumemos. Laporta, yo tengo 20 euros. Yo tengo otros 20 euros para ficharlo. 40 euros no es suficiente. Es lo que hay. Yo tengo 20 euros también, que me lo paso de un bolsillo a otro y tenemos 40. Sois un meme. ¡Ey, baila! ¡Mira esto! ¡Sois un meme! Jaja, no podéis pagarle al City, es imposible. No, es verdad, no podemos. Bailo porque soy el mejor, vacilón total. Es una locura, no hay dinero. Estamos arruinados. Buah. Bueno, esta es la otra cuenta de TikTok. Ambas videos son extraídos de TikTok, aunque aquí lo estamos viendo a través de X o Twitter. Y es interesantísimo, de verdad. Me parece maravilloso. Porque obviamente el Manchester City está pidiendo 80 palos y evidentemente el Barça quiere pagar 35 pagados en 7 años y también las suscripciones de Spotify, ¿no? Yo creo que se va a terminar haciendo, porque el City, evidentemente, si el jugador dice me quiero ir, el City no es este tipo de equipos que te va a decir no, quédate obligatoriamente. Y creo que arriesgarse a perderlo el año que viene me parecería un poco feo. No es el patrón que suelen seguir los clubes que saben cómo manejar los negocios, ¿no? Sencillamente cine. Y bueno, amigos, para continuar les quiero mostrar este video que me parece cine absoluto. Este es Mauricio Pedrosa de ESPN. Recuerden en los videos esto que hacía este hombre, que eran unos tipos shorts, en los que hablaba, básicamente decía algo como que el dime que no. Y siempre me acuerdo uno absolutamente maravilloso de la final de la Champions, en el que él dice: aquí en París, el Madrid perdió a Kylian Mbappé y aquí en París va a perder la final de la Champions. Ya sabemos cómo acabó todo eso, ¿no? Pero mira este que ha hecho sobre el tema del Barcelona. Olvídense de Julián. Con Rodri, el Barça va a ser el mejor equipo del mundo. Dime que no. La semana pasada alabábamos las virtudes
de que Julián Álvarez llegara al Barcelona, básicamente entregándole todos los trofeos. Lo de Julián está estancado. Lo de Rodri está a punto de hacerse. Y si llega así, no solamente el Barcelona tendría el mejor mediocampo del mundo, el que acaba de ser campeón mundial, Pedri, Olmo, Rodri, súmenle a Fermín, súmenle a Gavi. Tiene además el equipo que en esencia mejor puede representar el fútbol que a ustedes les gusta ver, aunque le vayan a otro equipo. Rodri es un futbolista diseñado a mano para esta versión del Barcelona. Reparte, se tira para atrás, recuperación tras pérdida, organiza, puede jugar de central si se necesita. El complemento de Rodri a lo que ya es el equipo de Hansi Flick debe hacer temblar a todos. Cualquier equipo del mundo debe de temblar ante la presencia de Rodri en el Barça, porque no nada más lo hace el mejor equipo de España, lo hace el mejor equipo del mundo. Y si a eso eventualmente le suman la llegada de Julián Álvarez, el Barça puede hacer historia. Rodri en el Barça hace que el resto del fútbol tiemble. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. Dime que no. Bueno, a ver, es cierto que la pieza de Rodri puede cambiar la realidad de un equipo, sobre todo si es un equipo que sabe cómo manejar los tiempos del fútbol, etcétera, etcétera, estas cosas que venimos escuchando hace mucho tiempo. Pero me parece un poco precipitado hablar en estas condiciones de que toda Europa, incluyendo el Real Madrid, que colocan ese último clip ahí del programa este de humor que no recuerdo cómo se llama, que pasaban en Comedy Central, y con el logo del Real Madrid, ¿no? Pero sí, me parece un poco precipitado teniendo en cuenta que el Barça es un equipo que ha estado fichando y fichando no lo que ellos quisieran, porque es mentira y además el dinero es limitado en muchas cosas y sobre todo hay clubes que no están dispuestos a aceptar cualquier migaja que el Barça les quiere dar. Lo cierto de todo esto es que para mí es precipitado teniendo en cuenta que el Barça, con cada fichaje que ha hecho, prácticamente la sexta está asegurada. Vamos a ir a reventar el mercado. El fútbol, el español, que bueno, eso sí ha sucedido y en gran parte por temas arbitrales bastante curiosos, pero también es precipitado hablar de la Champions, teniendo en cuenta que prácticamente cualquier equipo le ha eliminado en la última década. O sea, prácticamente cualquier equipo. O sea, el equipo más random que se te venga a la cabeza ahorita, podemos hablar de que le eliminó el Shakhtar. El Shakhtar no, el equipo este alemán cuando... El de las salchichas, cuando pasó aquella locura de que invadieron el Camp Nou de camisetas blancas, o sea, en una Europa League, para que se hagan una idea de cómo va la cosa, ¿no? Pero bueno, este tipo de videos son interesantes porque a mí me gusta guardarlos, a ver si fichan a Rodri, a ver cómo acaba la temporada y sobre todo cómo es que tiemblan los equipos en Europa con este futbolista. Vamos a cerrar con lo que les dije de Toni Freixa y cómo ha sido puesto en su sitio por Tomás Roncero. Y bueno, muchachos, para cerrar este clip o este tweet, que me parece bastante maravilloso. A mí no deja de sorprenderme una cosa al respecto de todo esto y ya les voy a explicar por qué les digo. Primero les voy a leer el tweet de Toni Freixa y en breve lo que le responde Roncero. Dice así: la realidad de todo lo que está pasando en el fútbol español y en la prensa que habla de ello es que el Barça va en cabeza con mucha distancia respecto a los dos equipos de la capital del país y eso duele mucho. Y Roncero le dice esto, ¿no? 15 Champions a 5. Os triplicamos sin bajar del autobús y sin Negreira, sin Obrevo, sin Aitequín. Heroico, admirable. Somos los putos amos del fútbol. Tómate una horchata y a disfrutar de este año con vuestros Gordons y a Adeyemi. Y es una brutal realidad. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención, está bien, tú eres de un equipo y puedes llegar a pensar que para ti es el mejor club del mundo, pero lo que me parece curioso de esta gente es que ellos aseguran que para todo el mundo el Barça es el mejor club del mundo. O sea, ¿en qué te basas para decir que deportivamente el Barça es el mejor club del mundo cuando está evidentemente pero muy por debajo del Madrid? Es que repasa nada más el Real Madrid cuántas Champions le saca y lo de la Liga fuera más escandaloso de no ser por los pagos a Negreira, eso está clarísimo. Incluso si te vas al fútbol europeo, hay 3 o 4 clubes que están por encima del Barcelona en cuanto a historia. Es maravilloso y por eso siempre es interesante recordarle este tipo de cosas. También lo de Roncero, repito, no es que me parezca el tipo más brillante del mundo, pero de vez en cuando suelta alguna genialidad y aquí no tenemos ningún problema en reconocérselo. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video.